¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. ¿Qué tal amigos? Pues estamos una semana más aquí en Marquesina 22 y estamos muy bien acompañados de Miguel Marín, que es el director del Festival Feratum, que está a nada de que se realice, a unos cuantos días de que se realice una edición más y además con una película de un director mexicano, que eso no sé si en alguna otra ocasión había sucedido. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Pues muy bien, muchas gracias. Ya estamos aquí a punto de arrancar la cuarta edición de Feratum Film Festival y pues ya arranca este 1 de octubre y estamos muy contentos y muy emocionados porque la verdad parece que vamos a cumplir 5 años porque estamos echando la casa por la ventana, pero no, vamos por la cuarta edición y tenemos muchas sorpresas y lo que comentabas, vamos a tener la inauguración del festival con una película mexicana que, bueno, quisimos darle esta importancia al cine mexicano y decidimos que la nueva película de Juan Antonio de la Riva, Ladronas de Almas, sea la película inaugural del festival. No, y eso es sensacional, Juan Antonio de la Riva. Nunca se había aventurado a hacer una película como esta, la conocemos por otro tipo de historias, ¿no? Como La Casa de Madera, por ejemplo, Pueblo de ¿no? Madera. Pueblo de Pero Madera. fíjate que tampoco es tan ajeno al género, ¿eh? Juan Antonio de la Riva, además de ser un gran amante del cine fantástico y de terror mexicano, de hecho va a dar una masterclass en el Festival Feratum. Además, él ya también lo vimos en algunos trabajos, algunos capítulos de La Hora Marcada. Entonces tampoco es tan ajeno al género y ahora regresa con esta película que es una historia de época en donde salen zombies insurgentes. Imagínate una película, una combinación con historia de México, ¿no? Con estos insurgentes está, la verdad, está muy padre la película. Y más allá de todo eso, bueno, Tlalpujahua es un pueblo mágico, es un pueblo fantástico para realizar un festival como este, que acerca no solamente a las personas y las sumerge en este festival, sino que además les da la oportunidad de convivir con todos los invitados, ¿no? Que va a haber en este año. Y justamente me gustaría que me hablaras de las presencias que va a haber. Pues sí, mira, básicamente nosotros siempre tenemos homenajeados nacionales e internacionales. En el tema internacional vamos a tener un homenajeado de lujo y me refiero al director Brian Yuzna. Es un director filipino que, bueno, ha vivido y ha desarrollado su carrera en Estados Unidos. Y bueno, a Brian Yuzna la gente lo ubica por una película que creo que todos la conocemos y se llama Querida encogía a los niños, pero ese fue como su blockbuster que como que lo lanzó. Pero realmente su trabajo y su esfuerzo y a lo que él más se especializó fue en hacer películas de género fantástico y de terror, creando mundos alucinantes. Y por mencionarte algunos títulos que él ha hecho, está la de Reanimator y la novia de Reanimator, El regreso de los muertos vivientes, Society, ¿no? Son películas ochenteras que son de culto y que, bueno, nosotros en Tlalpujahua y en Feratum le vamos a rendir este merecido homenaje al señor Brian Yuzna. Y que algunas otras instituciones de nuestro país van a aprovechar para también rendirle homenaje, porque justamente es una gran personalidad del mundo del cine de género, pero ¿qué más va a haber aparte de todo esto? Bueno, otros homenajeados, si ya hablamos de la parte mexicana, pues tenemos a dos personalidades muy importantes. Tenemos a Tina Romero. Tina Romero pues interpretó el famoso personaje de Alucarda, que se volvió un ícono del cine mexicano a nivel internacional y en todas las escuelas y en todos los festivales de cine le hacen homenajes a esta película y qué mejor que en Feratum le hagamos un homenaje a la señora, a Tina Romero, por haber encarnado este gran personaje y que además déjame decirte que en Feratum tenemos una estatuilla que se llama Alucarda y es el personaje que se le entrega a todos los ganadores en las competencias oficiales, en las mexicanas. Así que va a ser doblemente grato para ella. Así es, y también tenemos otro homenajeado que es el actor Juan Carlos Colombo, que bueno, ya lo conocemos a él en varias películas que ha interpretado, más de 70 películas, ¿no? de cine mexicano. Y bueno, también dentro de estas películas pues lo encontramos que también ha representado papeles en películas de terror y fantasía. Por mencionarte algunas películas donde ha estado el actor, está, bueno, desde Cronos,
¿no? De Guillermo del Toro, estuvo en otra película que se llama De día y de noche, Alucardos, ¿no? Y bueno, varias películas más que ha interpretado en este cine fantástico mexicano. Y de los Highland, ¿qué películas son las que no nos debemos de perder y que van a estar única y exclusivamente en Feratum y que jamás, bueno, va a venir una muestra a México, ahorita hablamos de eso, pero cuéntame justamente las películas. Pues mira, nuestra selección la verdad es que está muy completa y la verdad es que todas están extraordinarias, pero hay dos platos fuertes que tenemos en premier para México. Y bueno, esto es el esfuerzo de todo el equipo de programación de Feratum y además de los distribuidores que lograron la confianza en que Feratum es la mejor plataforma para estrenarlos. Y estoy hablando de dos títulos muy importantes que ya han viajado por todo el mundo, han ganado muchos premios y estas son. La primera es Turbo Kid, es una película canadiense que ya medios como el Hollywood Reporter la anuncian como una película casi de culto o de culto se va a volver. Otros medios la han calificado como la mejor película de género de los últimos 10 años. Entonces, Turbo Kid es uno de los platos fuertes en Feratum y bueno, va a estar en la función de clausura. Otro plato fuerte también que tenemos de la talla internacional es una película que su premier en Estados Unidos fue hace aproximadamente un mes. Se llama Tales of Halloween y viene a ser estas películas de antología de varios directores en las que todos cuentan una historia que se enlaza, varias historias que se enlazan en una temática. Entonces, Tales of Halloween es otro plato fuerte que vamos a tener en Feratum y que es de las que no se pueden perder. Y que bueno, como ya lo comentaba hace un momento, lo mejor de Feratum también llegará a la Ciudad de México para aquellos que no se puedan desplazar a Tlalpujahua. Así es, pues debido a la demanda de la gente que dice, es que no puedo ir a Tlalpujahua, es que quiero verla en DF, pues tenemos ya también una programación que va a estar aquí en la Ciudad de México y esta réplica de Feratum es del 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Para todas aquellas personas que no pueden ir a Tlalpujahua, estén pendientes, vamos a estar en el Cinépolis Diana y en el Cinépolis Buenavista. Entonces, ahí están dos sedes en la Ciudad de México que no se pueden perder. Pues está increíble y además, bueno, una forma también de Feratum de tener una retroalimentación del público es justamente sus convocatorias y hay una en particular que los involucraba, que es a través de una red social que es Vine y que lanzaban este tema como de nuevos mundos o otros mundos más bien. Sí, así es. Dentro de las competencias, pues tenemos esta que mencionas, es la competencia de Vine y que, bueno, se le invita a todo, ahí es para todo público, no necesariamente tienen que ser especialistas o grandes conocedores del cine, sino cualquier persona con un teléfono celular puede grabar un videíto de 6 segundos y competir en esta sección. ¿Cómo les fue? Pues muy bien, ¿eh? Cada año hay más seguidores de esta red social y pues la verdad es que está buena la competencia también en esa sección. Miguel, pues ya nada más me resta agradecerte mucho, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes y bueno, saludos y los esperamos en Feratum 2015 del 1 al 4 de octubre en Tlalpujahua y del 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre también en la Ciudad de México. Pues ahí los dejamos, no se van a arrepentir de ir a Feratum en su edición, en su cuarta edición. En la cuarta edición y toda la información ya saben en la página www.feratumfilmfest.com. Pues échenle un ojo mientras a esto que les tenemos preparados. Bueno, pues de cine fantástico y de terror, vamos a seguir hablando justamente de esos temas Sobre todo feos, terror. truculentos, ¿no? Y para eso me acompaña mi querido amigo Jesús Chavarría, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Yo creo que después de haber escuchado Feratum, solo me resta decirles que vayan, no se lo pueden perder. Es un ávido de ir a este tipo de festivales. Sí, cómo no, yo he ido en varias especialista en este ocasiones. tipo de cine, Jesús Chavarría, pero también nos acompaña el señor, el elegante Gil Gerardo. Encantado, como cada semana, de estar aquí en Marquesina Como 22. cada semana elegante. Como cada semana, no, y la verdad es que tenemos un programa muy interesante porque además de este estupendo festival que día con día hace las delicias de no nada más un público especializado, sino ya de un público en general, tenemos hoy un tema complicado, difícil, pero que viene muy a cuento y que por supuesto tú lo presentarás. Sí, es un tema complicado, como ya les decía. Este próximo fin de semana, 2 de octubre, se celebra o se conmemora más bien una fecha
pues que es como del libro negro de la historia de nuestro país. Y a propósito de esa fecha, pues vamos a hacer un recuento de lo que se ha hecho en el cine, ¿no? Sobre la matanza del 2 de octubre. Y me gustaría empezar con una muy emblemática que es El Grito. Sí, bueno, el grito yo creo que es el testimonio más poderoso que vamos a encontrar con respecto al tema. En esa época los estudiantes del CUEC se dieron a la tarea de registrar todo lo que estaba sucediendo durante el movimiento, incluyendo este espantoso hecho y ¿no? infame hecho que se dio en la Plaza de las Tres Culturas. Fueron 8 horas de material que después recopilaron en este documental y que tiene sobre todo a su favor de que es desde el punto de vista de los estudiantes, ¿no? Yo creo que no podíamos encontrar un material con este contenido tan emotivo, simbólico y reflexivo que con respecto a lo que sucedió, ¿no? Más allá del formato, más allá de los aciertos cinematográficos que pudiera o no tener, creo que el material por sí mismo es sumamente valioso y habría que revisarlo. Yo creo que este es de los que todos los que estudian como estudiantes nos acercamos a esos temas. Yo que tuve oportunidad de estudiar en la UNAM, desde que estudié en el CCH, era una referencia obligada, ¿no? Sí, yo creo que ese, además del material más cercano a los hechos, hecho en el momento en el que sucedieron, sigue siendo el documento de mayor vida y sigue siendo el documento más honesto de estos terribles acontecimientos. Además, el documental lo precede una historia de melancolía de su mismo realizador, una historia de lucha. Es muy difícil encontrar un trabajo documental y periodístico con el timing tan bien realizado, pero además tiene el sabor del periodismo al final de cuentas. Es un trabajo periodístico, es un trabajo con muchísima honestidad, es un trabajo con mucha melancolía y hoy en día es uno de los trabajos de mayor entrega documental de estos hechos. A este trabajo le debemos mucho de lo que conocemos hoy del 68. Me parece que es un documento de búsqueda y de archivo elemental para quien quiera acercarse a estos terribles acontecimientos. Es la base fundamental, no nada más del 68, sino lo que vendría después del cine documental y lo que vendría después en un movimiento cinematográfico de protesta. Digo, aparte, ahí yo agregaría, aparte que, digo, el hecho de que esté realizado desde dentro del movimiento, Sí, es claro. lo que ha conseguido conectar con distintas generaciones y muchos de aquellos estudiantes que se han vinculado con cuestiones sociales, que han despertado en ellos este compromiso de ver más allá de los intereses individuales, sino de las necesidades de la comunidad, se debe muchas veces a que vieron esto cuando en su época adolescente. Es la ¿no? mirada subjetiva. Es la mirada del subjetiva. movimiento. Y ya digamos para el anecdotario, ¿no? Hay que decirlo que esta película se pudo realizar y se pudo terminar porque las instalaciones del CUEC no estaban en la UNAM, que fueron cerradas por mucho tiempo y vigiladas, ¿no? Sino que estaban al sur de la ciudad, un poco más hacia el centro sur de la ciudad, y por eso se pudo realizar esta película, ¿no? Y la primera reflexión viene aquí y viene muy a cuento. Se han suscitado casos terribles en la historia de nuestro país. Hace muy poco se celebró el primer aniversario de los acontecimientos en Ayotzinapa, y entonces la pregunta sería, ¿qué pasó con los documentalistas mexicanos? ¿Qué ha pasado con los cineastas mexicanos que de pronto han tomado cierta distancia? Y realmente son pocos los trabajos que se pueden rescatar de este tipo de acontecimientos, ¿no? Uno de ellos es Rojo Amanecer, que contra muchas cosas salió ahí incluso con malas correcciones de color y de audio, se hizo ahí como casi clandestinamente, ¿no? Pero es otra de las películas obligadas que hacen referencia al 2 de octubre. Sí, yo creo que Rojo Amanecer es la más conocida, ¿no? Es la que incluso aquellos que no estuvieron muy involucrados con estos temas la ubican, y quizás ese también sea el mayor acierto de la película, que logró brincar de algún modo, hasta cierto punto, la censura, no del todo, pero logró brincarla para que todo el público pudiera conocerla. La película tiene a su favor y en contra quizás un par de puntos, ¿no? Yo quisiera mencionar, el primero de ellos es que la película no muestra escenas
no recrea escenas explícitas de lo que fue el movimiento, sino que todo se desarrolla dentro del edificio de Chihuahua, ¿no? Con esta familia en donde dos estudiantes pues llegan ahí a esconderse y son atacados por ese famoso batallón Olimpia, ¿no? Tristemente famoso. Esto provoca que la película tenga una fuerza dramática impresionante, ¿no? Más allá de que sí se tropiezan algunas cosas, lo cierto es que el trabajo de los actores se potencia en muchos sentidos, la gestual, la cuestión de energía, la comunicación, es un trabajo prácticamente con toda la materia o la energía que puede tener la cuestión dramática en el escenario, en el teatro, trasladado al cine, ¿no? Pero por otro lado, obviamente no tiene esta conexión en el sentido primario con el público al no relacionarlo del todo con lo que sucedió, sino solo de manera indirecta, por así decirlo, lo cual por un lado pierde en ese sentido, pero por el otro motiva mucho a la reflexión y va a un público quizás al que le despierta el interés por acercarse al tema, ¿no? Yo creo que por ese lado es quizás lo que se maneja dentro de la película, ¿no? Yo sí siento un poco de lo que planteas de la película. Bueno, está basada en una obra, en un trabajo de Javier Robles, que se llama Bengalas en el cielo, y en una parte incluso de la película, Ademar Arau, el personaje que interpreta, dice: mira mamá, bengalas en el cielo, porque el niño cree que son bengalas en el cielo. Yo creo que este microcosmos en el que se desenvuelve la película, esta asfixia en el departamento en el que se desenvuelve la película, funciona muy bien en los términos de esa explosión y de esa podredumbre, de esa clase media que es la que protesta. Es muy teatral este planteamiento, sí, definitivamente, y a mí me parece muy interesante en ese sentido. Ahora, aquí habría que analizar también algo que me parece fundamental del contexto de la película, no del contexto del que nos habla, evidentemente del 2 de octubre del 68, sino del contexto del momento en el que se filma la película. Estamos hablando de 1988, poco antes se había desenlatado La sombra del caudillo de Julio Bracho, y llega esta película y, como tú bien lo planteas, Julio, en un principio tiene algunos problemas, sin embargo, a final de cuentas se puede exhibir, y resultó refrescante que la película llegara a la cartelera cinematográfica. Realmente no fue gratuito que llegara en un momento particular esta película. Tenía un discurso difícil, complicado, y en los términos de anécdota de cinematografía pura, me parece a mí muy interesante que el que la produjo es Valentín Trujillo, un hombre apegado completamente al cine, pero que estábamos acostumbrados a verle otras cosas completamente diferentes. En la última parte de la película, y en realidad se había acabado el presupuesto, la empieza a producir Héctor Bonilla, se les termina el presupuesto, y luego ya llega Valentín. Y con respecto a lo que decías, también la película era una manera de resolver la historia, ¿no? Exacto. Que luego hicieron una obra de teatro, además. Javier Robles dice que básicamente la inspiración de esta película es algo que no tiene que ver nada, es una película de Ridley Scott, se llama Alien, y decía que cuando el monstruo no aparecía, pero que se sabía que estaba por ahí. Y creo que precisamente por eso, o sea, es precisamente eso que estoy diciendo, por eso es a lo que yo me refería. Yo creo que la película no tiene el impacto primario que tiene, por ejemplo, un documental que te podría mostrar lo que realmente sucedió, y precisamente por lo que dice Gerardo, no es una película compleja, es una película que obviamente a un público en general y no entendido del todo en lo que está viviendo el tema, no le va a causar el mismo efecto quizás que a los que estaban involucrados y tienen toda la información por lo que le sugiere. Eso es a lo que yo me refería. O sea, no es lo mismo que te recreen las escenas o veas un documental y el público que a lo mejor no está enterado sienta este impacto inmediato, a esta película que obviamente requiere un poco un mayor trabajo de interpretación y un mayor trabajo porque es una propuesta compleja. Dos cosas más rápidamente que quiero apuntar. Porque hay que cambiar de película. Hay que cambiar de película. La primera, que es una de las pocas películas mexicanas que retrata con fortuna a la clase media, un lugar donde el cine mexicano en términos generales ha fracasado en retratar a la clase media, y por supuesto esta pirámide generacional que va desde el militar revolucionario hasta el burócrata de los años 60, que interpreta muy bien Héctor Bonilla y que destruye en el cine mexicano Cantinflas con El ministro y yo. Sí, digo, de esta película podremos pasarnos horas y horas, anécdotas, pero no es la única, ¿no? Y lo que sí hay que resaltar es que, como bien lo dices, son estas dos primeras películas las que retratan mejor el movimiento estudiantil, el 2 de octubre. Y de alguna manera podemos decir que son complementarias, tendrías que tener como ambos referencias. La otra película es también documental, se llama Los rollos perdidos, que en realidad es una cosa, parece que son dos películas, que habla sobre el incendio de la Cineteca, y Los rollos perdidos, que hace referencia justamente al material fílmico que
que se filmó, valga la redundancia, del 2 de octubre y que lo desaparecieron y que por eso quemaron la Cineteca Nacional. Este trabajo es de Gibran Bazán. Sí, bueno, yo creo que el documental, como lo hemos visto en infinidad de ocasiones, el documental sigue siendo el que de pronto logra rescatar estas pequeñas historias a las que tal vez no se les ha puesto demasiada atención, y en México ha encontrado una excelente continuidad, ¿no? Esta película, a final de cuentas, se enfoca en un hecho del que todos se lamentan, pero realmente nadie ha reflexionado las graves consecuencias que implicó este suceso, ¿no? Yo creo ¿Te refieres al incendio de la Cineteca? Sí, exacto, la Cineteca, porque a final de cuentas resulta muy conveniente, como muchas cosas de pronto en nuestro país y en muchos otros países, resultan muy convenientes algunos hechos para después desaparecer cierta información o no atender o no responsabilizarse de lo que realmente sucedió. Digo, si todavía no termina de responsabilizarse del todo lo que sucedió en el 68, menos va a suceder con un incendio en un lugar en que a final de cuentas las mismas instituciones no habían apreciado en su momento, ¿no? Sí, pues mira, me parece a mí que en cuanto al 68, este trabajo no encuentra su fortaleza. Yo creo que encuentra su fortaleza sobre todo en la lastimera crónica de la pérdida de la memoria documental y cinematográfica de un país. Ahí en esa parte es donde uno se lamenta más dentro de este trabajo. Es complementaria con relación al 68, sin embargo no veo que ahí encuentre su fortaleza. Es un gran trabajo, a mí me parece muy interesante, porque se ha hablado poco en los términos documentales de este terrible incendio de la Cineteca Nacional. El material que se perdió fue fundamental para la memoria de nuestro país y bueno, pues por supuesto también el material que se perdió con relación al 68, pero creo que en ese sentido únicamente funciona en los términos testimoniales más que reflexivos o editoriales. Y sí editorializa con testimonios de Jorge Ayala Blanco y de otros personajes con relación pues a esta pérdida y supone también muchas... Así que habla de muchas hipótesis con relación a la pérdida de esta memoria fílmica tan importante que aún hoy en día seguimos lamentándolo. Sí, hablando justamente de un pequeño comercial, ¿no? Dentro de la Cineteca Nacional, en la galería recién inaugurada, hay una exposición de los 40 años de la Cineteca Nacional donde hay materiales que se rescataron del incendio, ¿no? Que están ahí todavía quemados, y bueno, hay algunos testimoniales y hay muchas cosas con respecto al incendio. Y bien valdría la pena darse una vuelta para poder entender una parte de la magnitud. Sí, ahora mismo en la Cineteca, afuera de, bueno, en las rejas, ahora sí que de la Cineteca, ahí están las fotografías hay una parte ahí y dentro de la Cineteca pagando un boleto que cuesta como 30, 40 pesos. Pero vale la bueno, pena. tienes la oportunidad de ver. Cineteca. Hay otra película que se llama Tlatelolco, que es una historia de amor envuelta en los movimientos estudiantiles, es dirigida por Carlos Volado. Yo creo que esta es una de esas películas de las cuales se esperaba muchísimo más. y realmente no podemos... Tú te ríes, pero esperamos más por Carlos Volado. Sí, ¿no? exacto. Sí, o sea, a lo que me refiero es que resulta, de verdad, de hecho, es lamentable, ¿no? Yo creo que es lamentable que una película de la que se esperaba tantas cosas, pues resultara ser algo tan frívolo en ese sentido, que se perdiera con esta historia de amor más que con cualquier otra cosa. La verdad es que no veo el sentido de haberla manufacturado, tomando esta línea alterna en esta historia como de Romeo y Julieta traída a este contexto, ¿no? Yo creo que es difícil incluso desde ahí ya tomarla realmente en serio, ¿no? Sí, la verdad es que desafortunadamente para Carlos Volado, quien es un cineasta muy capaz, quien es un cineasta que tiene un discurso firme, sólido y que ha sido valiente en diversos momentos de su carrera, nos entrega una película que sobre todo parece un homenaje a los filmes de los años 60 de Angélica María y de Enrique Guzmán. Lo que uno no le perdona a esta película es la enorme frivolidad con la que aborda el tema. Es la primera lectura con la que aborda el tema, con una anécdota absolutamente vacía, con personajes arquetípicos, con muy buenos actores, pero personajes que realmente están instalados en un Fernando Soler, en una Angélica María, en un Enrique Guzmán. Y bueno, Carlos Volado ha hecho un buen cine político en este país, ha hecho buenas representaciones dramáticas y lo curioso de todo esto es que estas películas que ha hecho tenían una distancia relativa de los acontecimientos y hasta que ya tiene varios años, con toda esa distancia, con todas esas investigaciones, no supo Volado, un hombre muy capaz, darle al clavo con esta película, sin matices fallida. Creo que tiene que ver más con que fue un proyecto de encargo, ¿no? Creo que tiene que ver más con eso, pero finalmente va su nombre de por medio, el
está es. jugando su prestigio, ¿no? Y bueno, Sí. es una película donde ni siquiera se paró a dar entrevistas, y vamos a cambiar de película porque ya estamos, y vamos a irnos rapidito, porque es Borrar de la Memoria, que es otra película que está insertada dentro del movimiento. Fíjate, esta película, guardando las distancias, ¿no? Con la de Volado, creo que de alguna manera toma un poco esta misma línea, ¿no? De utilizar personajes pues de alguna manera de ficción para acercarse a todo este tema. Creo que desde el mismo título nos está haciendo referencia a algo que me mencionaba Gerardo Gil, que tiene que ver con esta memoria a corto plazo que parecieran empeñados en formarle a nuestro país, quién sabe quién, ¿no? O sea, no sé, tal vez muchos sectores lo estén haciendo, pero el asunto es que suceden muchas cosas alrededor de los hechos para que el público o la población en general solo se acuerde de lo que pasó ayer, y de lo que pasó hace 10 años e incluso algunos 6 meses, pues se olvide, ¿no? Y creo que esta película hace muy bien referencia a eso. La acotación, digo, rápida nada más, es que este guión es de Rafa Sí, Viña, Rafa que Viña. es un gran crítico de cine mexicano. Eso lo comento Y un gran rápidamente. investigador, Sí, además. me parece una verdadera lástima que teniendo un excelente guión, un guión que tiene referencias al cine negro, un hombre de mucho talento como Gurrola haya realizado esta película que sí nos queda mucho a deber. Está implícito porque uno lo adivina, todo lo del cine negro y todo. Bueno, también Rafa pone ahí muchas referencias a Tintán y a la cultura popular y todo esto, pero realmente sí la película se queda en la superficie. No me parece que haya nada más que decir, más que Rafa es un hombre muy talentoso, se avienta un guión muy interesante, y la película en cuanto a la dirección pues es fallida, ni modo, hay que decirlo. A pesar de que Gurrola es un hombre talentoso, no podemos decir algo que no es. Pues sí, y además para concluir rápidamente, porque ya no tenemos más tiempo, pero también podríamos insertar dentro de estas películas a Canoa, que justamente linchan a estos estudiantes que van a San Miguel Canoa. Poquito antes ya están, justamente les gritan ellos que son comunistas y que vienen a robar a las mujeres y a robarle las terrias, y por ahí podríamos insertar a Canoa justo también dentro de los movimientos estudiantiles. El linchamiento de Canoa se da un mes antes justo de que sucedan los hechos, pero bueno, esa es otra referencia. Muchas gracias, mi querido Gerardo. Encantado, como cada semana, de estar aquí en Marquesina 22. Qué tema tan interesante el de esta Sí, semana, nos da La para verdad es que mucho más. deberíamos Nos quedamos con largarnos ganas de más. hombre. Sí. Mi querido Jesús. No, pues muchas gracias, nos vemos pronto, y yo creo que tendrían que echarle un vistazo a Canoa definitivamente antes que a cualquiera de Un las nuevo últimas movimiento películas que cinematográfico. mencionamos. Sí, Sí, además, pues hay tres, si no las ¿no? han visto, tenemos El Grito, Rojo Amanecer y Canoa, por supuesto. Nosotros nos despedimos y nos vemos la próxima semana con más estrenos de cine.